Hola Fumetas, soy Víctor, Fumetas con Metas, y sin más dilación, el día de hoy hablaremos sobre la saga de Castlevania, uno de los videojuegos más importantes de todo el sector videojueguil, un videojuego que toma la leyenda de Drácula y la hace personal, la leyenda de Nosferatu, de el gran escritor Bram Stoker. Drácula, un personaje que es bastante monstruoso, pero al mismo tiempo genera cierta depravación, ¿no? Debido a que bebe la sangre de sus víctimas. Es un vampiro. Y tomaron esta historia unos japoneses de la empresa de Konami y crearon este videojuego llamado Castlevania, que ahora es un fenómeno de masas. Tiene hasta una serie en Netflix, me gustó mucho. Pero el punto fuerte de Castlevania son sus videojuegos, ¿no? E iniciaremos con los videojuegos que han sido lanzados año tras año, porque si entramos en debate y nos ponemos a hablar de la cronología del Castlevania, creo que no vamos a terminar nunca. Iniciemos. El primer Castlevania salió para el Nintendo. Es un juego de plataformas bastante tétrico y muy desapegado de los colorines que tenía Mario Bros en ese entonces. La mayoría de juegos de Castlevania fueron censurados. En Japón lanzaban una versión y fuera de Japón lanzaban otra, a la cual le quitaban ciertos símbolos religiosos o cambiaban el color de la sangre. El primer Castlevania es perfecto, fue la base para todo lo que se venía después. El protagonista del primer juego es llamado Simon Belmont y los Belmont son una familia que ha luchado generación tras generación contra Drácula. En un videojuego que fue lanzado más adelante explican cómo se originó esta relación entre Drácula y los Belmont. Más adelante les explicaré por qué. Porque seguimos con el siguiente videojuego llamado Vampire Killer, como muerte al vampiro. Básicamente es Castlevania 1, pero que fue lanzado para otra consola, no el Nintendo. Tiene algunas mecánicas nuevas como comprar objetos y recoger bolsas de dinero que fueron integrados en títulos posteriores. También trata de matar a Drácula. El objetivo principal y final de la mayoría de estos juegos es vencer a Drácula. Castlevania 2 cambió un poco el estilo para lanzarse a un juego de rol en el que tú podías tomar más decisiones. El mundo era abierto también, era un poco más abierto y tenías más opciones a elegir tu camino. Increíblemente, este juego tiene un ciclo de día y noche. Pero eso sí, en las noches los enemigos son más poderosos. Entonces, con cuidado si se lo juegan. Vemos música adaptativa desde un videojuego de hace muchos años atrás. Como el mercado de los videojuegos era tan grande, los de Konami decidieron lanzarse no solamente a las consolas familiares, sino que también a los arcade, que en los 80, en los 90 eran un negocio bastante lucrativo. Ahora no tanto. Pues lanzaron este llamado Haunted Castle, que tiene graficazos, la música es muy buena. Castlevania, la aventura, cambia por completo el protagonista, ya no es Simon, ahora se llama Christopher Belmont. Es un videojuego que fue lanzado, como les contaba de nuevo, el mercado de los videojuegos se iba expandiendo a través de los años y surgieron las portátiles. Muchos de los juegos que habían salido para el Super Nintendo o el Nintendo fueron llevados a las portátiles de esta empresa. Y también venían estas grandes sagas a marcar un hito. Lo único que no me gusta de este juego nuevo de Castlevania para la Game Boy es que había un temporizador. En los antiguos títulos de Castlevania creo que no habían, no estoy seguro. Pero el temporizadores no me gustan a mí los temporizadores, ¿saben? No me gustan en los videojuegos. Luego lanzaron Castlevania 3, La Maldición de Drácula. En este nuevo título nos metemos en la piel de Trevor Belmont, un nuevo protagonista. Había un gran elenco de personajes, no solamente Trevor, habían muchos más, un marinero, una sacerdotisa. También dejaron aparte el RPG
y trataron de agregar más plataformeo. También tenía varios recorridos, podrías pasarte el juego de diferentes maneras. Contaba con muchas más mecánicas de otros títulos anteriores que se agregaron a este nuevo título. Y hace su primera aparición uno de los personajes también entrañables de esta serie, que es Alucard, el hijo de Drácula, y lucha contra él. Vamos a continuar con uno de los Castlevanias que yo inicié. Es el Super Castlevania 4 para la Super Nintendo. Lo tenía mi primo Diego, y cada vez que él venía a mi casa desde Guatemala, jugábamos en el Super Nintendo este Castlevania. Entre cada nivel creo que había un código, como un password, una contraseña que podías utilizar para ir directamente al nivel que te correspondía. Quiero recalcar que yo no sabía absolutamente nada de esta saga a mis 8 años de edad. Nunca imaginé que se iba a volver un fenómeno de masas tan grande como lo es ahora. Además de eso, considero que es uno de los mejores juegos de la Super Nintendo y de la historia. Para hacer este video he tenido que crear 5 páginas de guión, así que si le das like y lo compartes te lo agradecería. Continuemos. Castlevania 2, la revancha de Belmont. Otro juego para una portátil, que esta vez es la Game Boy también. Es un juego muy simple, en el que se nota bastante la caída de gráficos entre el Super y pues una Game Boy. Algo que se menciona ahora en esta época con los videojuegos es que hay muchos remakes. Toman un juego antiguo y lo sacan a una nueva versión con super graficazos o algunas mejoras, pero como que lo portean, ¿no? Si salió para la Play 1, luego lo portean a la Play 5, en el caso de Silent Hill. Pero con Castlevania nos podemos dar cuenta que esto no es algo nuevo. Es algo que se venía haciendo desde hace mucho tiempo atrás, porque Castlevania Chronicles, Castlevania, las crónicas de Castlevania, es un videojuego que fue lanzado para una consola que salió exclusivamente en Japón. Y con el éxito de PlayStation 1, ese videojuego lanzado de Castlevania para esa consola exclusiva fue traído a todo el mundo como un remake para la Play 1. Y es un juego que luce bastante bien. Se nota el salto gráfico del Super Nintendo a la Play. Para hacer un remake es bastante bueno. Probablemente en su tiempo yo me lo hubiera jugado hasta pasármelo. Y en este momento de mi vida no, porque creo que es muy difícil. Se ve bastante complicado. De nuevo lanzan otro Castlevania para la Play 1, llamado Rondo of Blue, en el cual hacen más uso de estas cinemáticas en 3D. En ese entonces yo siento que ya habían videojuegos en tercera dimensión como Crash o Spyro y no sabían cómo dar ese salto generacional al Castlevania, que más adelante veremos cómo lo hicieron, pero en su momento fue algo muy complicado, ya que venían de las 2 dimensiones y tal vez los fans de la saga estaban acostumbrados a eso, ¿no? A esa perspectiva. Además de integrar más la historia de Drácula, explicar más por qué Drácula cada vez renace a los 100 años y se supone que se debe a la maldad humana. Eso es lo que alimenta ese ser. Castlevania, la nueva generación, es una especie de Super Castlevania que salió para el Super y llevarlo a la Play, pero vitaminado. Agregan personajes nuevos fuera de la familia Belmont. Un punto que me ha gustado bastante es un pequeño mapa de Europa, porque tú viajas entre varios países de Europa para completar el juego y le da un punto extra, me gustó. Le da bastante credibilidad y verosimilitud a la historia. Y tiene algunos niveles súper loquísimos. Un Castlevania también llamado Vampire Kiss. En mis notas solamente tengo muy bueno, entonces debe ser bueno. Quiero retomar el punto en el cual no se sabía cuál era el siguiente paso con Castlevania. Si volverlo un juego RPG, si volverlo un juego plataformero, un juego en 3 dimensiones. Y justamente en este punto llega la ruptura, porque en el mercado del videojuego, ¿no? También estaban lanzando cada vez más juegos y cada vez los desarrolladores exploraban nuevos horizontes.
¿Y qué hicieron los desarrolladores de Castlevania? Pues crear un nuevo género porque no les quedaba de otra. Y todos los que tenían PlayStation 1 disfrutaron este llamado Sinfonía de la Noche. Acá todo cambió por completo, porque era RPG, era rol, era plataformas, era aventura, era acción, era investigación y todo dentro de un castillo que tenía esqueletos, Frankenstein, hombres lobos, sucubos, peces que salían de las fuentes y te trataban de asesinar. Todo te quería matar también, ¿no? Todo te quería matar. También hicieron esto como una especie de... Es momento de alargarlos, ¿no? Habían estado lanzando juegos cada vez más narrativos y más largos. Ya no era el típico videojuego que comprabas y los pasabas en 1-2 horas. Ahora las historias duraban 6 horas. Y tenías que crear un super universo y tener a alguien pegado ahí 6 horas a ese universo. Y lo lograron. Habían armaduras, equipamiento, secretos, puntos de guardado, teletransportes. Además creo que es uno de los videojuegos más momeados de todo. Tiene un montón de memes. Bueno, tiene un meme. Solo uno, pero bueno. Tenías habilidades nuevas, magias. No solamente usabas el látigo, el clásico látigo que se había visto desde Castlevania 1. Aquí tenías diferentes armas, tenías hachas, espadas, tridentes, de todo. Que lanzaron esto y crearon un nuevo género llamado Metroidvania. Era una mezcla entre Metroid y Castlevania, en el que ibas explorando un mapa, pero no lo explorabas por completo porque necesitabas ciertas habilidades. Y con las nuevas habilidades que adquirías, se te abrían nuevos espacios. Y un éxito. Se hicieron asquerosamente ricos esos pisados. Y mientras seguían vendiendo ese en su Play 1, todavía te lanzaban otro en el Game Boy y te decían cómpralo, compra el Castlevania Leyendas, porque lo acabamos de lanzar para la Game Boy, aunque no tenga nada nuevo. Con la salida del Play 1, los de Nintendo dijeron, nos están comiendo el mercado, entonces hay que lanzar algo que aguante gráficos 3D. Lanzaron el 64 y ahí los de Konami dijeron, no vamos a perder a esa tajada de pastel, pero no podemos lanzar Castlevania Sinfonía de la Noche otra vez. Tenemos que revolucionar todo el mundo y lanzar un juego 3D de Castlevania. Y eso hicieron. Conocido como... Solo le colocaron el 64. Es un juego completamente hecho en 3D. Lo jugué en su momento y me dio miedo en algunas partes. Hay nuevos protagonistas. La exploración no es tan importante porque los lugares que explorar son bastante pequeños. La cámara no se ve muy trabajada, pero a pesar de eso creo que lograron hacer un producto bastante aceptable, divertido y desafiante. Los bosses son increíbles y la batalla final una guinda del pastel. Bueno chicos, le tengo que meter turbo. Fue tanto el éxito de esta saga en el 64 que sacaron otro llamado El Legado de la Oscuridad. Lo que hicieron fue tomar todo lo que había en el primer juego de la 64 y reciclar un montón de escenarios, pero agregar un nuevo personaje y lanzarlo como si fuera un nuevo videojuego. Tenemos uno que se llama Castlevania Chronicles, que es un port también, es un remake. Con la salida de la Game Boy Advance, los de Konami se pusieron las pilas y sacaron no uno, sino que 3 juegos para esta nueva consola, bastante buenos. Lo que hicieron fue tomar la base del Sinfonía de la Noche y agregarle un montón de cosas nuevas. Los gráficos son de menor calidad por la potencia de la Game Boy, pero fueron juegos que en su momento cosecharon muchos frutos y muchas ventas. Uno agregó una mecánica de cartas, uno agregó una mecánica de esencias y así, etcétera, etcétera. Nuevos personajes, nuevos protas, nuevos monstruos, nuevas aventuras, nuevas historias. Ya en este punto creo que se forraron de tanto dinero que dijeron, no importa lo que hagamos, lo vamos a vender como que cifrito. Hicieron otro juego en 3 dimensiones para la Play 2, Castlevania Lamento de la Inocencia. En este explican muy superficialmente cómo es que los Belmont luchan contra Drácula de generaciones en generaciones
y todo se debe a una maldición y a una historia de amor. Y es bastante interesante conocerla, porque todo se basa como en lo que estábamos hablando al inicio, que Drácula es lascivo, que es un personaje bastante sexual, y él captura pues a una doncella que era esposa o amante o novia de uno de los Belmont, y pues el Belmont la va a rescatar. Entra a un bosque oscuro donde encuentra a un tipo de monje, y este monje le dice que tiene que ir a matar a Drácula, pero cuando mata a Drácula pues Drácula lo maldice, por eso tiene que luchar cada 100 años contra él, toda su descendencia. Este juego de 3D es bastante diferente al de 64. Creo que en el de 64 tenías que medir más tus movimientos, y acá en este salís corriendo y apachurrás el botón para acabar con los enemigos sin parar. Y tiene sentido, porque en esa época se habían creado nuevos títulos como God of War o Devil May Cry, que lo estaban petando en el 3D y eran de acción. Y supongo que querían hacer un juego de acción y no tanto de terror. Hay enemigos bastante tenebrosos, pero el juego en sí es de ir a darle chumbimba a todo lo que se mueva. Y creo que en su momento me lo hubiera pasado bastante bien, ahora no. No es uno de esos títulos a los que les dedicaría tanto tiempo. Si ustedes van a ver la cronología luego, una forma bastante fácil de diferenciar el orden histórico de los títulos es la época, el tiempo en el cual suceden, porque hay una diferencia muy grande entre los primeros Castlevania, que suceden como en 1800, y los que sacaron más adelante, que suceden en la época, algunos moderna, actual, y otros todavía en la época futura. Y aquí los de Konami vuelven a hacer de las suyas. Nintendo había lanzado el DS, que es aquella que tiene dos pantallas y la de abajo es táctil. Se pusieron vergas y sacaron 3 títulos más, que de nuevo se vendían como las hamburguesas en el McDía feliz. Con el pasar de los años, la historia también se cambia. Ya no es esa típica historia en la que llega un salvador y vence el mal, sino que se fractura. Cada vez agregan a más personas al elenco y todo va bien en las portátiles y en los juegos en 2 dimensiones, porque el de 3 dimensiones siguen sufriendo. Lanzaron uno que se llama La Maldición de la Oscuridad. Miren, ni siquiera me acuerdo de qué trata. Eso sí, algo que sigue siempre presente es el patrón de ataque de Drácula. 10 años después sigue siendo el mismo patrón de ataque. No es tan difícil encontrar nuevos ataques para el Señor del Mal y de la Oscuridad. En este punto también ya le empecé a perder el respeto a la saga, porque lanzaron uno para teléfono y es triste. También seguían con los remakes y los ports que no hacían nada más que rascar tu bolsillo. Y seguían así como prostituyendo la saga y tratando de sacar todo el dinero que podían de los fans más acérrimos, ¿no? Castlevania la medalla. Pero los DDS sí se vendían como pan francés. Y es que eran muy buenos. Eran justamente los juegos que querían los fans de Sinfonía de la Noche. Era justamente eso. Y por eso es que ellos sabían dónde dar en el clavo. Y había otro grupo de inversores o no sé qué era realmente, que querían a puro huevo sacar uno en 3 dimensiones. Pero no les había servido el hack and slash, el de andar corriendo y pegar latigazos. Pero ellos querían sacar uno en 3 dimensiones. Porque eso era la moda en ese entonces y eso era lo que querían hacer. Y cambiaron el género. Lo hicieron de peleas. Pésimo. Lanzaron otro que se llama el arcade. Vas disparando en raíles. Luego vienen y lanzan tragaperras. Los jackpot. Los jackpot. No sé cómo se llaman. Los que usan en casinos. Pero de Castlevania. Siguen tomando malas decisiones y siguen cagándola juego tras juego. Castlevania Tetrícula. Ya no sabían qué hacer. Tomaron la decisión más extrema de todas. El Lord de las Tinieblas. Aquí
creo que ya no sabían cómo conducir la saga. Ya habían perdido todo objetivo, toda esperanza. Les habían servido sus juegos en portátil, pero en consolas, donde lo que se vendía eran graficazos, sufrían. Porque perdía esa magia de exploración, ¿no? Es algo especial, es el explorar, es el querer explorar, es el querer encontrar respuestas a través del escenario. Y es algo que explotan juegos actuales como Blasphemous. No había un Castlevania moderno que reinventara la fórmula de Drácula y del Metroidvania. Por algún motivo, los de Konami querían que el 3D funcionara. Volvieron a intentarlo con este Lords of Shadow, pero fracasaron estrepitosamente. No servía. Cada vez perdían más a los verdaderos amantes por no oír sus súplicas, por no darles lo que ellos querían. Y ellos lo sabían, porque cuando sacaron el Lords of Shadow 2, ya no era 3D por completo, era un 2.5D. Pero no aprendieron su lección, números negativos. Y todo esto ocurrió por seguir las tendencias, ¿no? Por tratar de tomar lo que otros ya habían tomado. Porque el juego no se prestaba para eso. No era su fuerte, la acción. Y tiene sentido. Porque creo que lo que más le produce a uno curiosidad es saber cómo vive. Cuál es el ambiente que rodea al Señor de las tinieblas, al Señor del mal, al vampiro más grande de todos. Cara de esquizofrénico. Y así es como llegamos a este momento en el que ahora puedes jugar este nuevo título llamado El Grimorio de las Almas, que puedes jugar en tu televisión inteligente, o el Moonlight Rhapsody que hicieron para teléfono. Y personalmente creo que pueden revivirlo, pueden revivir esta increíble aventura de Castlevania, pero tienen que hacerlo con un toque más vanguardista, más peligroso. Explorar los aposentos del Señor del Mal, de las tinieblas, del Rey de la Noche. Y tal vez así vuelvan a coronarse como los reyes de los Metroidvania. Nos vemos.